En esta semana estuvimos viendo, la semana pasada estuvimos viendo las formas de financiamiento, las formas de crédito, ¿ok? Habíamos definido que las cuentas por cobrar tenían por su naturaleza la posibilidad de ser incobrables. Y esto es por esto que entonces nosotros definíamos, bueno, un método para protegernos. Uno de ellos era, por supuesto, la estimación de cuentas de cobro dudoso. Este proceso podía ser o bien aumentándolas o disminuyéndolas de acuerdo a la situación. ¿Por qué? Porque nosotros realmente nunca vamos a saber cuál es nuestra situación de incobrable. Hay empresas donde simplemente tienen un buen año y como tienen un buen año, perdón, no tienen cuentas incobrables, bien bueno. Hay un año donde sí, donde resulta que no, cuesta muchísimo para cobrar, el tipo no paga, bueno, es un desastre. Entonces, por supuesto, otra vez para atrás, que muchas incobrabilidades. Como eso no es una regla, eso no está escrito en ninguna parte, nosotros simplemente lo que hacemos es que establecemos, de acuerdo a los criterios de, primero, experiencia de la gerencia. ¿A qué nos referimos? A que nosotros simplemente vamos año a año y vamos viendo, bueno, el año pasado no fue bien, este año no fue tan bien, el año que nos vamos moviendo. ¿Qué sucede? Cuando la empresa está muy nueva, porque bueno, estamos empezando, tú no tienes experiencia cuando estás empezando, entonces, por supuesto, brincas al siguiente nivel, que es el tipo de producto. Hay productos que son muy fáciles de que sean incobrables y hay productos que son muy difíciles de que sean incobrables. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú vendes verduras o vegetales, si tú demoras mucho en cobrarlas, ese producto se le va a dañar a la persona y una vez que se le dañe, listo, que no te lo va a pagar. Entonces, hay unos factores ahí que tú tienes que más o menos conocer del mercado. Otro elemento que tienes que puede pasar es que, bueno, ya que no tenemos experiencia y no tenemos mayor referencia de cómo es el mercado, entonces tenemos que buscar información de empresas parecidas a nosotros. Y es por esto que entonces vamos a comparar nuestras cuentas por cobrar con empresas del mismo mercado. No nos vamos a meter al loco y comparar, por ejemplo, lo que puede ser las cuentas por cobrar de un automercado pequeño, ¿no?, que queda por nuestras casas, con compararte con un Excelsior Gama o compararte con un Plaza, ¿ok? O un Forum, porque por supuesto, esos grandes tienen cuentas por cobrar a muy largo precio, porque a largo plazo, porque ellos ya tienen una cantidad de clientela, tienen una cantidad de proveedores seguros, tienen una cantidad de cosas que están súper cómodos. En cambio, nosotros no. Nosotros tenemos un tema de que, bueno, ¿qué pasa si esa gente no nos paga? O sea, ¿qué pasa si tú le vendes a un restaurante y no te paga? En cambio, ellos ya tienen convenios, ya tienen acuerdos, ellos ya saben más o menos cómo es el asunto. Entonces, este es otro de los factores. Y otro de los factores es simplemente conocer al cliente. Y ahí estuvimos hablando un tiempo, la semana pasada, de que hay tipos de clientes. Había clientes que por nuestra cercanía o por conocernos, simplemente, bueno, le dábamos un crédito más largo, un crédito más corto, depende. ¿Ok? Otras veces eran por cosas estratégicas. Nos convenía. Esa conveniencia muchas veces el contador y el administrador no las entiende. ¿A qué me refiero? Tú llegas y tu jefe te dice, mira, que le vendimos, por ejemplo, en el caso nuestro, le vendimos 2 toneladas de chocolate a Oro Café. Y nosotros, y yo así como que, ajá, pero Oro Café lo acabamos de conocer. O sea, ¿y por qué le bajas ese crédito tan largo? Sí, un crédito a 90 días. Yo, pero ¿por qué? Se lo acabamos de conocer. Y es mucha la cantidad de chocolate. Entonces, mi jefe me dice, es que es estratégico. ¿Qué significaba ser estratégico? Que los panas habían firmado un documento donde todo el chocolate que iban a usar en sus recetas
en el chocolate caliente, en las bebidas chocolatadas, era del chocolate Franceschi. O sea, no iban a usar otro tipo de chocolate. Entonces, esa exclusividad es lo que mi jefe dice, bueno, fue estratégico, te doy crédito bastante largo, pero tú me garantizas esto. Ahí estamos escapando de conocer no al cliente, sino también hay que conocer las negociaciones. Si ustedes se dan cuenta, hay cines que están casados con una bebida de refresco. O sea, por ejemplo, si ustedes van a Cines Unidos, solo consumen Coca-Cola. Solo van a poder comprar Coca-Cola. Si ustedes van a Cinex, solo van a comprar Pepsi. No sé si se han dado cuenta. Epa, ¿están ahí? No, profe, yo no Sí, me había sí. dado cuenta. Nunca. Bueno, Ni, también yo no sabía. por lo menos fui al cine hace bastante, así que ni idea. Por Pero favor, catálogo. actualícense. Por favor. La vida no todo es TikTok. Por favor. Esas empresas están casadas de esa manera. De hecho, si se dan cuenta, son los mismos colores. Cines Unidos es blanco y rojo, Coca-Cola es blanco y rojo. Cinex es azul, Pepsi es azul. ¿Ok? Simplemente son convenios, acuerdos. Por lo tanto, cualquier situación de crédito entre esas dos empresas va a ir más allá de que la empresa es buena o la empresa es mala, sino que, oye, tienes todo un mercado que es distinto, todo un mercado que de una u otra manera está garantizado. Porque, a ver, que pusieron aquí que alguien escribió y yo me fui. Sí, Liz Mari, hay muchísimas empresas donde eso pasa, pero muchísimas. Liz Mari nos comenta que en donde ella trabaja, le ponen condiciones a los clientes de que si compran motos, tienen que comprar los repuestos y los lubricantes y solo pueden ser de una marca particular o de una forma particular, que es donde ellos lo venden, o sea, de la que ellos venden. ¿Okay? Hay muchas empresas que lo hacen y con sus empleados muchísimo. Por ejemplo, yo una vez, a modo de chiste, entré en la empresa con un chocolate Savoy en la mano, que lo compré en la esquina, lo había comprado en la esquina realmente. Y yo, no sé qué, para el postre. Y en esas me vio mi jefe y saltó y me arrumó aquel lío como que fuera un muchacho chiquito. Que qué hacía yo comiendo eso, que no sé qué, que el chocolate. Yo me volteé y le dije, espérate. Eso se llama estudio de mercado. Y fui a averiguar el precio. Y este está más barato que el nuestro. Entonces él llegó, se volteó, entró a donde está la fábrica, para la parte de lo que es laboratorio, sacó un bloque de chocolate, un bloque como de, no sé, 500 gramos, un bloque realmente. Me lo puso en la mano, agarró un chocolate y lo botó en la basura. Me dice, ok, este no te está costando nada, cómetelo. Ya. O sea, fue su regaño, pues. Entonces, hay muchas empresas donde esos son los acuerdos. O sea, por ejemplo, que casen a un vendedor de Polar tomando una cerveza azul, lo botan el día siguiente. ¿Ok? Normalmente eso pasa. ¿Ok? Hay como que acuerdos. Entonces, en este caso, las situaciones de crédito te las da no solo las condiciones externas, sino incluso los negocios internos de la empresa. Todos sabemos, yo no sé si alguno de ustedes trabaja para el Estado, y si trabaja para el Estado, pobrecito, porque él está como yo, es decir, que ganan dos miserias, el Estado no paga bien. Si alguno de ustedes trabaja para el Estado, se debe haber dado cuenta, o debe haber notado, que
siempre existe el famoso, si tú negocias con el Estado, te van a pagar tarde. Porque es así, el Estado siempre paga tarde, quieranlo o no. ¿Por qué? Porque son procesos muy largos. Son primero que hacer la orden de compra, sacar la factura, no sé qué, subirla a que la firmen, buscar el presupuesto, la partida presupuestaria baja, no sé qué, hasta que por fin se la pagan al tipo, puede pasar la vida. Entonces, si tú vas a hacer negocios con Estado, tú sabes que automáticamente tienes un crédito largo. Seguro, porque el Estado no va a quebrar. Bueno, esperamos. Aunque el Estado nuestro está más quebrado que nadie, pero bueno. No debería quebrar, pero sabes que va a demorar. Sabes que el proceso no vas a poder contar con el dinero en el mismo momento. De hecho, hay empresas que lo que piden es un anticipo para poder arrancar, no sé qué, y aún así el anticipo demora. Es en estos casos donde tú, como contador o administrador, estás obligado a proteger la empresa. Y la forma de proteger, obligado a proteger la empresa es a través de una estimación. Tú creas la estimación de cuentas de cobro dudoso y dices, oye, mira, ¿qué posibilidades hay de que yo no cobre esa factura? Entonces, esas posibilidades empiezan a jugar con distintas formas de averiguarlo. ¿A qué nos referimos con distintas formas de averiguarlo? La primera es a través de el porcentaje de las cuentas por cobrar. Es decir, nosotros agarramos todas las cuentas por cobrar que tenemos hasta el momento y decimos, de todas estas cuentas por cobrar, hay un porcentaje que vamos a perder. Y oye, bueno, se perdieron, no se perdieron, bueno. ¿Okay? Pero ahí estamos metiendo en un solo saco las cuentas que son a 15 días, a 30 días, a 60 días, a 90 días. O sea, desde las corticas hasta las que son súper largas. ¿Sí? Hasta ahí más o menos vamos claro. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Profe. Dime, Carmen. ¿Alguien levantó la mano ahorita? Sí, estoy aquí oyendo. Ok, cuéntame. Si tienen preguntas, es importante que me lo digan, señores. ¿Por qué? Porque les repito, hay dudas que si las guardamos se nos va complicando. ¿Okay? Tenemos en términos de fecha, hoy un mes para el examen. ¿Ok? Y ustedes dirán, es que tengo un mes, voy cómodo. Ajá, voy cómodo, pero primero acuérdense que hay otras actividades en el medio y segundo, el tiempo es una cosa relativa, en donde volteas y ya en lo que llegas ya es el día. Entonces, no se queden con dudas. Si tienen dudas, pregunten. Para eso está. Profe, Díganlo. Cuéntame, Sonia. profe, una pregunta. Lo que usted acaba de mencionar acerca de los 30 días, de los 60 días y de los 90 días, al momento de hacer la estimación, luego se suma, se saca con todo eso, ¿verdad? Igual, no importa. Para eso, allá. ¿En cuál método me estás hablando? En todos, en el método de No, los 30 ahí días, 60 varían, ahí días. varían, ahí varían, ahí varían. A eso va. Por eso es que es importante. En el primer método, el método de cuentas, el porcentaje de las cuentas por cobrar, era simplemente que ustedes agarraban todas las cuentas por cobrar, totalizaban y multiplicaban por un porcentaje. De hecho, vamos a hacer una visual para que la tengan más o menos. Nosotros teníamos este ejemplo, ¿ok? Que era el que usamos con los caballeros del Zodíaco y el asunto. En el porcentaje de las cuentas por cobrar, nosotros tomábamos que eran 1500. No nos importaba si esas facturas eran a
2 días, 30 meses, 30 meses, mírame tú, 30 días, 60 días, 120 días, realmente no nos importaba. Nosotros llegábamos y decíamos, mira, tomamos ese monto y se acabó. ¿Ok? Voy a presentárselos en el otro ejercicio, el que vimos el que les mandé, el de... Vamos a ver. El de Marvel. El de Marvel, exactamente. Que ahora tengo la duda. Tengo una duda. ¿Por qué se me reseteó la computadora? Y en ese reseteo, ese ejercicio quedó como en el aire, quedó como... Por eso es que todavía no sé, o sea, si tú me preguntas, si ustedes me preguntan hoy, ¿usted no los mandó? No me acuerdo. Es que uno estaba esperando que usted mandara también el ejercicio, profe, así que muy seguramente no lo Es mandó. probable que no lo haya mandado, o sea, por el resuelto, No, me profe, refiero, no no lo. los ejercicios. Ah, porque en mi cabeza quedó que había que mandar, o sea, que lo estaba por mandar, pero en ese momento, cuando yo terminé la clase con ustedes, se bloqueó la computadora y se reinició. Entonces no quedó como que nada en el aire, quedó así como que todo borroso, pues. Además, nos faltó el último asiento que dijo que nos los iba a explicar. Exactamente, es que voy a llegar a ese. Es que mi idea era irnos moviendo voy a buscar entonces lo que yo le llamo el plan B. Vamos a buscarlo. En esta vida, si uno no tiene un plan B, está como salado. Aquí está. Voy a proyectar. ¿Okay? Entonces, bueno, hasta aquí estábamos claros que habíamos reclasificado las cuentas. ¿Ok? En la primera parte. En la primera parte habíamos reclasificado las cuentas y ahí estábamos claros. ¿Por qué se reclasifican? Simplemente por un tema de incobrabilidad. De que nosotros, bueno, esas sí las podemos cobrar perfectamente, que son los empleados, los obreros y los socios. Esa gente nosotros, bueno, chévere, cobran. El segundo paso es entonces porcentaje de las cuentas por cobrar. ¿Cómo lo calculábamos? Nosotros llegábamos y de las cuentas por cobrar, que eran 900.000 en total, le restábamos 110, que eran las que reclasificamos. Y esto nos daba 790.000. El porcentaje era un 10% y nos daba los 79.000. Creábamos la estimación y disminuíamos, colocábamos en estimación de cuentas de cobro dudoso los 79.000. Entonces, ahí en ese momento, que es el método de porcentaje de las cuentas por cobrar, no nos importa si la gente de Marvel tiene 30 días, 15 días, más de 90 días. Todas van para spot. Calculamos, ponemos el porcentaje y se acabó. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Ok. Después teníamos el tema de la incobrabilidad. Este pana llegaba, no nos pagaba TOR. Como la factura era de 150, no nos alcanzaban los 79. Entonces, bueno, teníamos una estimación, pérdida por incobrable, y nos daban 150.
Antes de que vayan a preguntar absolutamente nada, este ejercicio, si ustedes leen arriba, se llama ejercicios resueltos. Está el ejercicio resuelto en la pestaña número 4 o algo así, de los que están en el, ¿cómo se llama? En el campo virtual. Así que simplemente lo que es entrar y revisarlo. Pues no necesito mandárselo. Simplemente con que lo descarguen, lo revisen y lo ven, suficiente. Van bien. Continuamos. Aquí nos decía que se cobró a los empleados el 50%. Ellos nos debían 100, cobramos 50, cobrar a Visión y a Scarlet Witch. Luego, vamos a crear, hay un aumento y viene por el segundo método. ¿Cuál es nuestro segundo método? El segundo método se denomina porcentaje de las ventas. El porcentaje de las ventas ahora él obedece ahora a un porcentaje que va a estar amarrado fijo a las ventas. Este porcentaje ya no respeta las cuentas por cobrar, ahora se dedica solo a las ventas. Por lo tanto, ahí tenemos que revisar algunas cosas. Número 1, ¿cuáles eran las ventas totales? Las ventas totales eran 5 millones. ¿Sí? Esto nos decía que teníamos una devolución que era el 20%. Entonces nosotros decimos, bueno, perfecto. Por el 20% es 1 millón. De donde la venta neta son 4 millones. Estos 4 millones, el crédito, las ventas a crédito, porque nos interesa solo el pedazo de las ventas a crédito. ¿Por qué nada más el pedazo de las ventas a crédito? Porque simplemente no tenemos, las cuentas al contado no son incobrables. A 2.400.000 y luego a su vez nos decía que la estimación era del 20%. Y son los 480. ¿Ven? Que están aquí. Lo llevamos a pérdida no realizada, cuentas de cobro 12, 480, estimación 480. Hasta ahí estábamos finos. Luego hay una situación donde tenemos incobrable a la gente de Chill y cobrable a la gente de Ironman. Cobramos aquí en banco contra cuentas por cobrar y abonamos a estimación y disminuimos la cuenta de Shield. Perfecto. Llegó entonces el detalle. Thor nos viene a pagar. Ahí tenemos que hacer 2 preguntas automáticas. O sea, realmente son 4 preguntas. Ya voy a escribir aquí. Nos hacen 4 preguntas. La primera. ¿El cliente nos viene a pagar en periodo abierto o periodo cerrado? ¿Qué queremos decir con esto? Periodo abierto es cuando nosotros todavía no hemos hecho el cierre contable. Por lo tanto, nosotros podemos mover todas las cuentas por cobrar que se nos ocurran. O sea, aumentarla, disminuirla, eliminarla, sacarla. Bueno, no hay problema porque no afecta el resultado del ejercicio. Ahora, si el cliente viene en periodo cerrado, es decir, viene una vez que ya nosotros hemos hecho el cierre contable, eso ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque ya tú hiciste el cierre contable, ya tú le dijiste a los socios cuántas cuentas por cobrar perdiste y ahora no le vas a venir a decir, oye, mira, ¿te acuerdas que te dije un número? No, ahora este otro. ¿Ok?
te complica más la historia. Por eso que yo lo separé. Dime, María, cuéntame. Profe, entonces, en ese caso, quedaría... Ya va, María, que tienes un eco. Ajá, Voy. ok. ¿Me escucho? Y ahora sí, sí. Ok. En ese caso, esa cuenta por cobrar quedaría para el siguiente periodo hábil. Ajá. ¿Cuál? Si la persona viene en abierto o en cerrado. Cuando viene en el periodo cerrado. Si viene en el O periodo sea, cerrado, ¿qué sucede? Tú tienes entonces que tomar dos decisiones otra vez, que son, ¿le reactivas o no le reactivas el crédito? Si tú se lo vas a reactivar, tú le vas a decir, mira, págame de una vez. Tú no le vas a dejar eso abierto ahí, porque si tú se lo dejas, él capaz y te vuelve a dejar guindando otra vez y no te lo paga. O sea, la persona tienes que aprovechar cuando él te viene a pagar y tú le dices, mira, paga. ¿Sí? ok, ok. Sí, sí. Ok. Entonces, ahí vamos a ver los dos escenarios. Vamos a ver lo que es la cuenta por cobrar, o sea, lo que es cuando tienes el periodo abierto, cuando tienes el periodo cerrado. En nuestro periodo abierto pasa como el caso de Toro. Es decir, Tor viene, nos va a pagar, nosotros reactivamos la cuenta por cobrar, disminuimos la estimación, aumentamos la estimación porque, bueno, ya no es incobrable. Y por supuesto, esto es porque decidimos reactivárselo. Entonces tenemos banco, recibimos el dinero, recibimos unos martillos que él nos entregó, él nos firmó un giro, un efecto por cobrar, y como no le alcanzó a pagarnos completo, tuvimos que llevar a pérdida, o sea, estimación otra vez, el 20%. El 20%, 20.000. Eso nos da la factura total de 150.000. En este caso, tenemos perfectamente todo lo que es el proceso de reactivación y cobro. Ahora, ¿qué hubiera pasado si no le reactivamos el crédito? Voy a colocar aquí al lado para que ustedes lo vean. Esto no tiene, este asiento no va. ¿Ok? Porque tú no tienes por qué reactivar nada. Y aquí, estos todos son iguales, pero aquí abrí una cuenta que se llamara ingreso por cobranza. Y solo, por supuesto, esto no iría, porque nosotros nada más vamos a registrar el dinero que él nos entregó. O sea, serían los 130 nada más. Eso es en el caso de que tú no le reactives el crédito, que no estés de acuerdo con que el cliente vuelva a ser cliente tuyo. Nada más es ese asiento. Solo el asiento de cobranza. O sea, únicamente se cobra la deuda y ya. Y ya. O sea, simplemente le dice, oye, mira, dame el dinero, pagas y se acabó. Por supuesto, no es que después, ay, bueno, vamos a aceptarle otra nueva factura y que el cliente nos pague. No, 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 no. O sea, si ya tú le dijiste que no lo vas a aceptar como cliente, no lo vas a aceptar como cliente. Profe, una pregunta, y en caso de en algún ejercicio futuro, ¿usted nos dejaría en claro en el sentido que puede que pongamos así, Tor no me quiere dar el cobro, pero usted nos dirá, mire, si es una empresa importante o no, porque como nos había explicado en la anterior clase, Sí. En el ejercicio o en el examen, ustedes van a tener la observación que dice, se le reactiva el crédito, no se le reactiva el crédito. O se le reactiva y no se le reactiva, o sea, los dos escenarios, para que ustedes sepan cómo actuar, porque ustedes no tienen las variables de cuál fue la decisión. Pues. ¿Sí está claro, Sugeli?
Sí, sí, es que como usted nos había explicado la última vez que fácilmente la empresa puede decir como que, mira, no, no te lo voy a aceptar, vete, o sea, si me vas a pagar, no regresas otra vez y no te reactivamos nada, o era, mira, sí, porque la empresa sí es importante o nos sirve para algo en el futuro o algo así, entonces tenía las dudas. O sea, O sea, o sea, a la hora de analizar el ejercicio, ¿cómo sabríamos si el accionista o lo que fuera, usted sabe, miran, si no sirve, no nos sirve? exactamente. Dime, Carmen. Le Carmen, aceptan los pagos que hizo y los 20 quedan en pérdida. si lo haces, o sea, si le reactivas el crédito, Ajá, asumes la pérdida. Tú dices, bueno, asumo la no, pérdida. asume la estimación y se perdió. Ahora, si no le reactivas el crédito, de eso ni te enteras, porque él simplemente lo que te va a dar son si los 130. Ah, ok. Ajá, pero los 20 que no va a pagar, eso. Quedan en el olvido porque ya esa cuenta ya tú la diste por incobrable y ya fue incobrable. Ok, Incoba. Ah, ok, ok. Está bien. Muchas Ok. gracias. No, tranquila. Acuérdense, a modo de su memoria, que muchas veces uno dice, bueno, la memoria que es no la de aprender cosas de memoria, sino la de todos los días, que nosotros tomamos ese ejemplo con el caso de las relaciones de las personas, ¿ok? Incluso pasa con amistades. Hay amistades a las que tú le prestas dinero y esa persona no te paga. Y te vuelve a venir a pedir dinero, entonces tú decir, oye, mira, oye, págame y no te quiero ver más nunca. O bueno, págame y te vuelvo a prestar, no hay problema. ¿Ok? Eso funciona exactamente igual. ¿Ok? En el caso de nuestro amigo Thor, bueno, el tipo pagó, chévere. Nosotros por tranquilidad mandamos al descuento el giro. Un momento. Y para no interrumpirlos a ustedes. Entonces, que teníamos el cliente habíamos enviado el descuento. ¿Por qué enviamos el descuento? Porque simplemente no terminábamos de confiar en él. Entonces, bueno, mandamos ese giro al descuento. ¿Qué vino después? Ajustar nuevamente la estimación, pero ahora por antigüedad de saldos, que es nuestro tercer método. El tercer método se basaba ahora en un tema de antigüedad. ¿Ok? Cuando hablábamos de antigüedad, hablábamos simplemente de que la cuenta por cobrar, ahora sí nos vamos a fijar en tiempos. Nos vamos a fijar en cuánto tiene de vencido, cuánto va a ser su tiempo de duración, porque simplemente nosotros tenemos que considerar todos estos elementos. ¿Cuál es nuestro primer paso? Nuestro primer paso es comparar la fecha de cierre con la fecha de la factura. La fecha de la factura será la fecha de la factura será eh, cuenta por cobrar, la factura de las cuentas por cobrar versus la factura de la versión de la factura, la fecha
y la fecha de cierre. Y es ahí, yo les comentaba en su momento, y me disculpan lo accidentado, que comparábamos tanto los meses como los días, porque un día te cambiaba de rango. Imagínense que ustedes decían, bueno, 28, pero yo puse 29, pum, ese día te daba un 31, te rodaba del rango de 0 a 30 y te caía en 31. Y ahí estaría errado. Entonces, por eso la fecha hay que hacerla con mucho cuidado. ¿Cuál es el truco que a mí me enseñaron o el truco con el que yo he aprendido hasta el momento? Me ha ido bastante bien. Yo llego y coloco en las 3 celdas, coloco los días, el mes, el año. Y abajo coloco con la que estoy restando. Entonces, por ejemplo, en este caso, entonces aquí me da 0, aquí me da 2 meses y aquí me da 0. Se me es fácil restar y saber que llevo unas con otras. ¿Por qué? Porque hay personas que me dijeron, bueno, pero podemos hacerlo convirtiendo la fecha en Excel, que te la dan en Excel, y restas fecha contra fecha. Ajá. Pero Excel a veces hace unas restas medio extrañas y redondeos medio raros y caen justamente en días donde no van. Entonces después venía la lloradera. Profesor, usted me lo puso malo. Claro, se lo pusiste en el rango que no era. Pero es que Excel me dijo, bueno. Entonces, hay otras personas que se llevan a los rupestres, es decir, contaban a dedo. Es que el resto también les daban unos errores ahí espantosos y era un arroz con mango que no se podía. Ninguno de ustedes me ha preguntado, porque no sé si les ha pasado, pero ninguno me ha preguntado, es qué pasa cuando la fecha es 15. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando la fecha es 16? En este caso, nosotros no estamos redondeando fechas. Simplemente lo que hacemos es que automáticamente sumamos. Si son 30 días y 15, son 45 días. Si nos dan 0, 0 y 15, son 15 días. Si nos dan 18 y nos da 2 meses y 18, bueno, son 60, más 18 son 78. ¿Sí vamos claros con eso de la fecha? Sí, profesor. Claro. Ok. Entonces, una vez que ya tenemos dominado lo de la fecha, montamos nuestra tabla. Nuestra tabla de tener clientes, fecha, rango, monto, riesgo y estimación. Primer punto. Nosotros no vamos a agarrar todos los clientes. Nosotros vamos a agarrar los clientes que para la fecha todavía están vigentes. Entonces eliminamos los que son incobrables, los que nos pagaron y los que son socios o empleados. Limpiamos todo eso, lo quitamos y nos quedamos solo con los clientes que son clientes, que están activos, pues. Una vez que ya tenemos los clientes que están activos, colocamos sus fechas, restamos las fechas y los vamos a ubicar. ¿Los vamos a ubicar dónde? En una serie de rangos que te van a dar en el ejercicio o en el examen o en la vida real. Tú dices, de 0 a 30 días son las facturas que tendrán un nivel de riesgo de un 10%. De 30 a 60, aquellas facturas que tienen un nivel de riesgo de un 20%. De 60 a 90, las que tienen un nivel de riesgo de 30%, mayores a 90, las que tienen un riesgo del 40%. Y ustedes colocan la factura. Chan, 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 chan. Colocan el monto lo van a multiplicar por el porcentaje y automáticamente les va a dar la estimación. Suman todas las estimaciones y les va a dar 150,000 en este caso. En cualquier otro caso, bueno, les suman todas. La van a comparar con su estimación anterior. Por esto yo les decía que debían llevar una cuenta de mayor de la cuenta estimación para que sepan cuál es el saldo. Y esto nos dice que tenemos una recuperación, es decir,
una recuperación de 420.000. Nosotros llegamos y simplemente recuperamos. 420.000, recuperación, cuenta de cobro dudoso, 420.000. Hasta ahí vamos claros, sin dudas, sin preguntas, sin asuntos. Sí, profesor. Si vamos todo en orden, vamos chévere. Carmen, cuéntame. ¿Pregunta? Ok. Todo bien. Todo bien. En orden. Okay, perfecto. Importante. Ok, vamos para la siguiente parte. ¿Qué sucede? Llega y nos viene a decir que nos vienen a pagar Black Widow y Hawkeye. A Black Widow nos dice que no nos puede pagar, la llevamos a incobrable, estimación, trabajamos la estimación. Como la estimación la teníamos en 150, quitarle 100, no nos pasa nada. Y disminuimos cuenta por cobrar. Cobramos las de Hawkeye, él nos entrega dinero en banco y nos entrega arcos y flechas como inventario. ¿No? Bueno, lo guardamos ahí y ahí tenemos. Hasta ahí estábamos bien. Ahora viene lo nuevo. Si regresa a cobrar, a pagarnos, nos dice, oye, mira, te voy a pagar. Pero ¿cuándo viene él? Él viene el 30 de diciembre. Si nosotros cerramos el 39, ¿sí? El 30-12 ya han pasado una serie de meses. Es decir, ya estamos en periodo cerrado. ¿Qué pasa con ese periodo cerrado? Ya nosotros reportamos a la dirección, o sea, a los dueños, que nosotros tuvimos una utilidad de tanto o una pérdida de tanto y que tuvimos unas cuentas por cobrar de tanto y unas incobrabilidades de tanto. O sea, ya nosotros hicimos un reporte. ¿Estamos claros? Al hacer eso, nosotros ahora tenemos que cambiar esos saldos. ¿Por qué? Porque viene la gran pregunta. ¿Queremos reactivarle el crédito o no queremos reactivarle el crédito? Bueno, que sí queremos porque el tipo es pana, no sé qué, bueno, chévere, ok. Tenemos que decirle a los gerentes, a los dueños, a los jefes, que ahora va a entrar una cuenta por cobrar y que ese cliente nos la va a pagar. O sea, que va a haber un ingreso que no le corresponde al año 2022. O sea, no le corresponde al 23, sino que le corresponde al 22. ¿Lo ven? En contabilidad 1, nosotros siempre hablamos de que había una paridad de ingresos y gastos. Es decir, los ingresos del año 23 se van a corresponder o van a ser cruzados con los costos y los gastos del año 2023. Tú no puedes tener un ingreso del 20 con un gasto del 22. Eso no tiene sentido. Porque simplemente te van a decir, ay, ¿cómo hiciste? ¿Quién te dio ese dinero tan adelantado? ¿Ok? Porque deberías tenerlo en una cuenta de anticipo. Entonces, la única manera de que haya ingresos y gastos y costos es que sean de la misma temporada. En este caso pasa lo mismo. Tú vas a tener una cobranza de un periodo que no te corresponde. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Lo primero que vamos a hacer es reactivar la cuenta por cobrar. ¿Sí? Creamos la cuenta por cobrar de Shield, pero le vamos a abonar a una cuenta que se llama utilidades no distribuidas. ¿Ok? Su abreviación es UND. También en todo caso pueden llevarla a una cuenta que la van a ver en las guías que se llama resultado ejercicios anteriores. Era exactamente igual, el mismo nombre. ¿Ok? Hace lo mismo. Entonces, lo cargamos y automáticamente cobramos. Entra el dinero en banco y disminuimos la cuenta por cobrar. Con esto que estamos diciéndole a los dueños que van a recibir en una cuenta de utilidades
de periodos anteriores, no de este, 40.000 bolívares. ¿Sí lo vemos? Sí, ese UND se puede abreviar. Se puede abreviar porque es muy largo. Normalmente es muy largo. Son de las pocas abreviaciones que yo voy aceptando. No se preocupen. Pero entendemos cuál es el concepto. Sí, profe. Sí, profesor. Si hay dudas, pregúntenla, señores, ¿verdad? Sin pena. Sin ninguna pena, pues si no quedamos en las mismas. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué pasa si nosotros decidimos no reactivarle el crédito? Bueno, simplemente lo que vamos a hacer es una entrada a banco y un ingreso, o sea, reconocemos un ingreso por cobranza. Ese ingreso, ¿qué va a ser? Un ingreso extraordinario. En contabilidad 1, les habían comentado, o sea, supongo que se los comentaron, porque yo lo daba. Vía tecnología genética, es perfectamente legal. Y, profe, yo le iba a decir, profe, como que es ese mercado que, no está, que estamos. Con tuyo. O sea, uno no sabe si tienes un permiso de la persona firmada que dice que le está de acuerdo en vender tal parte de su órgano, no, si, no es ilegal, hay un permiso. Claro, hay permiso. O sea, vamos a empezar, imagínate, primero te estamos hablando de los que en vez de la gente donarlo, los vendiera, sin entrar en la época de tecnología, a la cantidad de personas que mueren y que lo negocian. Bueno, mira, yo te voy a comprar 2 riñones, una córnea, 4 orejas. No importa. Ahora, si nos vamos al mundo tecnológico, entonces pensemos en que hay un proceso de clonación donde las personas llegan y antes de ponerse viejito, cada quien clona y bueno, cuando eres viejo vienes a recuperar tus partes. Tú dices, mira, oye, mira, déjame, vuélveme a poner ahí. Entonces, imaginemos este mercado, por supuesto, y bueno, ¿y por qué no? Si tú clonaste un cerebro perfectamente y está funcionando perfecto, tú llegas y lo cambias por el tuyo que ya tiene Alzheimer, ya tiene, ¿cómo se llama? Obstrucciones, ¿por qué no? Es que no estaría mal si lo vamos, podríamos tomarlo hasta como una misma prótesis, porque sigue siendo sintética. Claro. Entonces, esos ingresos, o sea, si nosotros vendemos estos productos, los ingresos que vamos a recibir son ordinarios. ¿Por qué? Porque se dedican a nuestra actividad principal, que es la venta de repuestos humanos. ¿Ok? Son repuestos. Simplemente, ay, mira, me caí por unas escaleras y se me fracturó una mano, póngame otra. ¿Ok? Chévere. Ahora, después vienen ingresos ordinarios o ingresos normales, que son ingresos de actividades que no es nuestra actividad principal. Por ejemplo, nosotros recibimos ingresos por hacer una alianza con las clínicas de Caracas. Y por supuesto, le vamos a hacer publicidad a las clínicas de Caracas. Entonces nosotros cobramos a la clínica esos ingresos. Esos ingresos no son nuestra actividad principal, porque no son por la compra y venta de piezas humanas, sino por publicidad. O sea, bueno, esos son normales. ¿Por qué no caen en la categoría de extraordinarios? Porque lo vamos a seguir haciendo toda la vida. Es simplemente un acuerdo que hicimos con las clínicas, que es un contrato que va a durar 15 años y bueno, dale. Y van a estar los terceros ingresos, que son los ingresos extraordinarios. Son ingresos que ocurren en un momento y no vuelven a ocurrir en el año. Recibimos una herencia, cobramos algo de emergencia, nos pagaron un dinero que alguien nos debía por ahí,
sea, cosas muy puntuales. Vendimos, por ejemplo, unos escritorios que nos sobraban, pero que no son ni nuestra actividad principal, ni son actividades normales. Normalmente son montos muy pequeños, exacto, no son relevantes, porque tú dices, bueno, mira, si eso se hace relevante, automáticamente quien te fiscaliza o quien te revisa te va a decir, pero tú hubieras dedicado a eso, esto te da más plata. Entonces, estamos claros de que existe 3 tipos diferentes de ingresos, ¿verdad? Mis ejemplos pueden ser muy locos y se van a poner peor, se los prometo. Porque, que bueno, soy así y ustedes supieron con quién inscribieron la materia. Así que, ajá. ¿Qué les iba a decir yo? Bueno, así como ingresos, también hay costos. Los costos y los gastos son igualitos. Los costos que son normales, los costos que son propios de la actividad del negocio y los costos que son extraordinarios. Son el reflejo, son exactamente igual. Por cada uno hay otro. Entonces, en este caso, la cobranza que le acabamos de hacer a Shield, si no lo vamos a reactivar, oye, es un ingreso extraordinario, porque nosotros no acostumbramos ni a cobrar facturas fuera de tiempo, ni establecer convenios para cobrar facturas. Entonces, simplemente es un ingreso extraordinario. ¿Sí estamos claros? Sí, profesor. ¿Preguntas, comentarios, asuntos? ¿No? No, profe, se entendió, o bueno, por lo menos por mi parte. Ok. Bien, yo necesito que quede claro, porque ¿qué voy a hacer yo ahorita? Voy a pegar un brinco. O sea, es decir, nos vamos a meter con la teoría de financiamiento. ¿Cuál es mi intención? Una vez que nosotros terminemos la teoría de financiamiento, nosotros vamos a poder hacer ejercicios de crédito y de financiamiento, alternarlos. Por ejemplo, un día de uno, un día de otro, un día de uno, un día de otro, un día de uno, un día de otro, hasta el día del examen. Por eso es que me interesa ver la teoría para que se cubra y entonces ya después puro ejercicio. En cambio, si nosotros ahorita nos ponemos a hacer otro ejercicio y otro ejercicio otro día, ya cuando nos damos cuenta la teoría la andamos pegando carrera, la de financiamiento me refiero. Si estamos más o menos el por qué. Sí, profesor. Ok. Entonces, si eso está claro, entonces vamos a revisar la otra parte de la historia. ¿A qué nos referimos con la otra parte de la historia? Ahora nos toca a nosotros pedir crédito. Nosotros como empresa no tenemos suficiente dinero para funcionar. Y entonces nos vemos obligados a pedir dinero. A veces no solo es eso, sino que ¿qué sucede en países que son de inflación? O sea, países donde tenemos situaciones de inflación. En países donde tenemos situaciones de inflación, todo el mundo comenta, y es una ley, quien les diga que no, es simplemente, no sé, porque no les conviene, que es bueno trabajar con el dinero de otros en vez de con tu dinero. Es decir, yo pido un crédito hoy al banco y cuando se lo termino pagando, vale mucho menos. Entonces, aprovechar la inflación. En cambio, si utilizas tu dinero se gasta y bueno, te vas quedando sin dinero. Vemos un poquito por dónde va la introducción. Bien, antes de entrar en financiamiento, les voy a hacer una pregunta y sean totalmente honestos, por favor. ¿Ustedes se recuerdan qué son los giros enviados al cobro? ¿Y cuáles son los giros enviados
al descuento, o sea, la diferencia y los asientos que se generan? Sinceramente no lo recuerdo bien, profe. Sí, sí recuerdo que lo vi, pero no recuerdo muy bien. Ujú. Ok, ¿por qué lo comento? Porque de nada me sirve avanzar y que eso quede mucho. O sea, yo estoy asumiendo que hay cosas pequeñas que son de contabilidad 1. Entonces yo así como que, bueno, eso lo deben haber visto, paso. Pero después me acuerdo que en primer lugar, ustedes pueden haber pasado mucho tiempo sin ver clases. Y a lo mejor ustedes son una generación que cuando vio contabilidad 1 fue hace mucho tiempo, porque a lo mejor fue que no consiguieron un cupo en el inmediato anterior o lo que sea. Entonces, por eso lo comento. Entonces, vamos a lanzarnos un repaso violento y rápido de eso. Digo violento y rápido porque se supone que ya lo vieron. Ok. La letra de cambio, el efecto por cobrar y el giro es lo mismo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros enviamos al cobro o enviamos al descuento, obedece a que nosotros no tenemos la confianza para cobrar. Es decir, yo llego y a mí me debe Soriángel un efecto. Yo, bueno, chévere, Soriángel, te lo acepto, firmamos, buenísimo. Y resulta que yo hablo con los vendedores y ningún vendedor se siente en la capacidad de perseguir a Soriano. De decirle, mira, no, ella es un cliente difícil, ella viene a Caracas una vez cada 15 días, de resto está metida en Del Tamacuro. O sea, me demuestran que es muy difícil. Sí, a lo mejor Soriano estaba con las etnias, ¿cómo se llama? Tacupay, allá en el Salto Ángel, llevándole la contabilidad de cuántos temones hay, cuántos no. Uno nunca sabe. Tú no sabes a dónde te va a llevar los negocios. Por favor, claro que sí, Jason. Ah, bueno, ni hablar. ¿En qué parte de Guárico, Soriano, por favor? Las A ver si Mercedes del Llano, profe, cerca de Valle de la eso. Pascua. Carajo, además en el tono de voz se te nota. ¿Por qué lo digo? Mi mamá es de allá. Mi mamá es de San Juan de los Morros. Mi mamá nació en San Juan de los Morros. Por eso, ese sonsonete de tu voz, lo he escuchado en mi familia desde que soy niño. También eso es tierra perdida del mundo. Que con todo y que bueno, que ajá, chévere, los morros y el asunto. Pero también ese es un mundo donde o sea, a mediodía la gente duerme la siesta y esas cosas. Digo yo tengo muchos años que no voy, pero... Ajá. Entonces, imagínense que ustedes se gradúan y les ofrecen trabajo en Médicos Sin Frontera y tienen que ir a Del Tamacuro a llevar la contabilidad y los presupuestos. ¿Van a decir que no? Por supuesto que se encaraman y van. Lismari, te pasaste de ruda. Lismari dice que ella se imagina la vida en Guárico como la de Pasión de Gavilanes. ¿Qué pasa? Por supuesto que no lo niego, que hayan, por supuesto, haciendas, obviamente, que hayan caballos y hayan vacas y cosas, por supuesto, cuando ya no, obvio. Además, muy bonito. Lo único es que hace mucho calor. O sea, pero hacía morir. Sientes que todo el calor se concentró en un solo sitio. Es horrible. Por lo menos para mí, que yo soy de las personas que duerme a 12 grados de temperatura. ¿Ok? Mi cuarto literalmente es un freezer.
Por lo tanto, para mí, el calor allá, eso es morirme. O sea, eso es sentarme y que Soria Ángel tendría que, no sé, que hidratarme así con eso, con la bebida esta de productos del oso, más o menos. Así como para, mijo, sobreviva. No se muere, se muere, se muere. Más o menos, del calor. No, no está fácil. Bueno, volviendo a esto, por supuesto, si a ustedes les es difícil perseguir, ya va, y me perdí, Carmen, ¿dónde queda eso? San José de Tiznado, ¿dónde queda eso? Carmen, Antes de llegar a San Francisco de Tiznado. muchacha, pero eso en mi vida. O sea, me estás como que me estuvieras hablando en, Después de Ortiz, después de la acabada de Ortiz, hay un cruce antes de llegar a Calabozo. carajo, esa es otra tierra perdida del mundo, cierto, cierto, Dios. Yo también de niño fui mucho a Calabozo. Oh, Dios mío, no, 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 no. Ahí el calor no son normales. Esa gente No no. son normal, pero sabroso vivir allá. Ah, no, es muy tranquilo, no se niega. O sea, es muy tranquilo, se podría decir incluso apacible, pero no está fácil, no está fácil. Sobre todo para estas generaciones citadinas, es muy difícil. Es difícil. Bueno, resulta que ir a cobrar o sea, échate un viaje para ir a cobrar eso, tú llegas y se lo das al banco, te volteas y le dices, mire señora, cobre usted. Y ahí es donde se da el primero. El primero de ellos es los efectos por cobrar descontados. Nosotros los entregamos al banco. El banco es ahora quien va a perseguir a Soria Ángel para cobrarle, quien se va a echar el viaje hasta Guárico o hasta el Tamacuro o hasta donde le hayamos mandado. Es quien va a contratar a una persona que va a ir para allá a decirle, mira, señorita, tiene un giro, tiene que pagar, no sé qué. Ese se viaje para allá. A nosotros lo que nos interesa es que nos va a dar el dinero de forma anticipada. Por supuesto, el banco nos va a quitar lo que él considera son sus servicios, que es el interés. Él nos dice, mira, yo te voy a quitar a tal tasa de interés y chévere, pero nosotros en nuestra contabilidad vamos a darle entrada al dinero menos los intereses, vamos a reconocer los intereses de financiamiento o intereses de gastos y vamos a crear los efectos por cobrar descontados para tenerlos en control. El tipo llega, cruza el Tamacuro, el Orinoco, regresa, pelea con los indios, pasa por Guárico, llega a Mérida, Maracaibo, el tipo más perdido que nadie, llega y nos dice, mira, ¿saben cómo es la cosa? Esa muchacha desapareció. Esa muchacha se convirtió en tigre y se metió en la selva. ¿Ok? Entonces, en ese caso, nos va a quitar el dinero. O sea, el banco, nosotros vamos a tener que llevar, cargamos a la cuenta giro por cobrar descontado, convertimos a gasto lo que nos va a quitar por comisión, por supuesto, y el dinero hay que devolvérselo al banco. Ahora, ¿qué pasa si el banco en efecto la encontró? La muchacha sacó su dinero, pagó y tan felices como que no ha pasado nada, el banco también nos avisa. Entonces nosotros vamos a eliminar los efectos por cobrar descontados y eliminamos nuestra cuenta de efecto por cobrar. Porque el banco simplemente lo que nos va a levantar el teléfono nos va a decir, mira, sí cobré. Entonces simplemente efectos por cobrar, cargas a efectos por cobrar descontados y abonas a efectos por cobrar. ¿Ok? ¿Sí estamos claros con este recuento de efectos descontados? Sí, profesor. Por ahora bien. Ok. Stephanie, estoy planteando los dos casos. O sea, ¿qué pasa cuando no cobran y cuando cobran? Cuando no cobran, ya sabemos que fue que el tipo nadó, no pudo, no sé qué, y nos quita el dinero. Si cobró, lo pagó, no hubo problema. Ahora bien,
Resulta que nosotros decidimos que ahora lo que vamos a usar es la figura de enviado al cobro. Enviado al cobro es distinto, porque enviado al cobro no necesariamente hay un banco en el medio. Puede haber cualquier cobrador. Y voy a poner un ejemplo. A lo mejor ustedes no se acuerdan, a lo mejor algunos de ustedes sí se acuerdan, todo depende de la época. Aquí hubo una época en donde había una empresa que se llamaba Doctor Diablo. ¿Ok? Y eran unos cobradores. Estos cobradores, sí, se llamaban así, ¿no ven? Doctor Diablo. Y lo cómico era que cuando tú le dabas el giro a la persona para que lo fuera a cobrar, la persona llegaba a la oficina del deudor vestido de diablo, es decir, con cuernos y todo, cuernos, cola totalmente rojo, capa, todo el asunto, e iba con dos diablas, es decir, dos mujeres en bikini, y con cuernos y ¿cómo se llama? Y tridentes, y todos gritaban a todo volumen que les pagaran. Sí, Carmen, yo creo que muchos de ellos ni la acuerdan ni tendrán eso en su memoria, pero yo me acuerdo clarito, clarito, clarito. Y estas personas entraban a la oficina, o sea, entraban al despacho a donde estaba la persona que no pagó y le gritaban, que pague, que pague, que pague, es mala paga, fulano es mala paga, te vinimos a buscar, no sé qué, no es mala paga. Lo que hacían era causarle pena, o sea, causar vergüenza para que entonces las instancias lo obligaran. Sí, Mariela, ¿qué te puedo decir? Cuando los inmortales caminan mucho por la tierra, llega un momento que la cédula se cae. La presión social, por supuesto. O sea, de hecho, en donde yo lo viví, el jefe, el gerente, ordenó automáticamente pagarle a la persona, o sea, pagarle a Doctor Diablo para que se fueran, y se lo descontaron al empleado, pero no solo se lo descontaron, se lo descontaron de la liquidación, o sea, votaron al empleado. ¿Por qué? Porque no tenía sentido que uno estuviera trabajando y esa gente pegando gritos enfrente que te atormentaba. Y él como si nada. O sea, el tipo además era el más caretabla. Y nosotros así como que se podrán callar, Dios mío, pero que se vayan. Y el tipo, ni pendiente. Y los tipos pegando gritos y las carajas ahí armando escándalo. Estos señores, de verdad, uno los veía de hecho, en la calle, tú los veías en un carro, pues una camioneta, que tenía su cuerno y sus cosas, llamado Doctor Diablo. Era bastante particular, créanme. Pero es eso, un cobrador. ¿Ok? Otra figura que se usó mucho también, bueno, después se romantizó y se acomodó para que no fuera el diablo, sino que eran pingüinos. Entonces eran los pingüinos. Entonces llegaban tres tipos vestidos de pingüino, literalmente de pingüino los animales. Se parecen más al pingüino de Batman, realmente. Y hacían lo mismo. El escándalo, no sé qué, para que la persona pagara. Esto lo hicieron también con un tema de que no vieran a las mujeres como objetos, porque las mujeres iban en bikini y vaina. Bueno, aquí no había mujeres que salieran en bikini, que simplemente eran tres pingüinos que llegaban con un escándalo. Pero casi. El detalle es que era buscar el cobro. ¿Por qué? Porque yo les comenté semanas atrás, o sea, la semana pasada, que en Venezuela no hay delito por deuda. Entonces, ¿qué sucede? Si la persona tiene aguante, o sea, imagínate que los pingüinos que vienen a buscar en tu salón de la universidad y empiezan, que pague, que pague, que pague, y la persona se queda ahí tranquilo como que no ha pasado nada en el pupitre. Y pasan las 2 horas, y pasan las 3 horas. O ellos se fastidian o tú te fastidias. Pero, ni pendiente. Claro, Sorias, pero estás partiendo de que alguien tiene vergüenza. Y si la persona no tiene vergüenza, si la persona es absolutamente caretable. Entonces, por supuesto, llega un momento que los tipos sostienen y se van, porque no se van a quedar ahí toda la vida, pues. Entonces, ese cobrador le dice a la empresa, mira, no pude, lo intenté todo, les puse casi que cacería, casi que le puse un mariachi en su casa y no pagaron.
En ese caso, la empresa automáticamente tiene que pagarle a a los cobradores por los servicios, obviamente. Entonces, nuevamente tenemos dos versiones. ¿Qué pasa cuando pagas y qué pasa cuando no pagas? En primer momento, cuando tú envías las letras, o sea, cuando tú le entregas el efecto, bien sea a un banco, a un particular, en este caso los Pingüinos, Doctor Diablo, cualquier agencia de cobranza, en tu contabilidad lo que vas a tener son dos cuentas de orden, dos cuentas informativas, giros enviados al cobro y giros enviados al cobro per contra. ¿Ok? Estos señores son de una u otra manera las formas de tú informarle a la empresa que esos giros están en manos de alguien para que los cobre. Una vez que estos giros se cobran, entonces el dinero va a entrar en banco, tenemos que pagar los gastos de cobranza, que son lo que nos va a cobrar estas personas, y cancelamos nuestras cuentas de orden. Es decir, colocamos por el debe la que estaba en el haber y por el haber la que estaba en el debe. Y cancelamos nuestros efectos por cobrar porque ya no están. Ese es en el caso del cobro. Cuando la empresa nos dice, mira, si logramos cobrarle, aquí está el dinero, chévere. ¿Okay? La otra opción es qué pasa cuando no te pagan. Cuando no te pagan, simplemente ahora lo que vamos a tener son gastos de cobranza y banco. Igualito, vamos a colocar los efectos per contra por el debe y efecto enviado al cobro por el haber, solo que ahora vamos a tener banco y gastos de cobranza. O sea, gastos de cobranza y banco por el haber. ¿Por qué? Porque la empresa lo que nos está diciendo es, mira, yo hice mi trabajo, pero lo que pasa es que el tipo es un caretable. Ah, bueno, págame. ¿Ok? A un comentario que colocó aquí Kevin puso que él se levanta y se va en su carro. Ajá, Kevin, ese no es el problema. El problema es que tú te ibas en tu carro. Los tipos se te iban atrás. De hecho, llegaban a tu casa. Era todo un tema, de verdad. Algunos eran muy buenos para cobrar. Otros no. Otros simplemente, ¿qué acoso y qué ocho cuartos si tú fuiste que te fuiste con la cabulla en la pata y que no quieres pagar? Paguen, dejen sus deudas. Per contra significa en contraparte, ¿ok? O sea, es en latín y significa en contraparte. Tú lo que estás diciendo es, tienes unos giros enviados al cobro y tienes unos per contra, ¿qué significa? Hay unos que están en contraparte. Sí, estamos más o menos claros. Sí, profe. Se les ¿Cómo le- Sí, se les profe. reactivaron las memorias. Sí, solamente que cómo se profe, hacía ya. el asiento cuando no lo puede cobrar. Gastos de cobranza, giros enviados al cobro per contra, gastos de efectos o giros enviados al cobro, banco. Porque tú tienes que pagarle el dinero Ah, todo contra banco, ok, ok. claro, tú tienes que pagarle a la persona. Listo, listo. Y tu efecto sigue siendo tuyo. De hecho, en pocos libros van a encontrar el concepto de que el giro lo llevas a pérdida. Porque claro, se supone que ahora el giro lo tienes tú. Entonces ahora en vez de mandar a Doctor Diablo, ahora lo vas a mandar al descuento. Y si el banco te dice que no, vas a, no sé, mandas a algún empleado tuyo hasta que por obstinación o paga o ahí se lo llevas a pérdida. Pues. Pero rara vez en los libros o en las experiencias ha sido que el giro ha sido llevado a pérdida. Muy pocas veces. Casos donde, por supuesto, ha sido inevitable. ¿Ok? Imagínense, por ejemplo, que una gente tuvo un efecto por cobrar y la tienda quedaba en uno de los edificios de Turquía. Por supuesto, lo vas a llevar a pérdida. Se lo tragó el edificio, se lo tragó la tierra. O, ¿cuál fue el otro? En los desastres de Vargas, se los llevó el río. O sea, en esos casos, bueno,
O imagínate que uno de los negocios que estabas montando, lo estabas montando en Ucrania y le cayó una bomba. Obvio que esos efectos sí los vas a llevar a pérdida directa, pues bueno, no se los vas a cobrar, es imposible. Pero mientras exista la posibilidad, tú como empresa el giro lo sigues, lo puedes manejar. Porque el giro tiene intereses. Entonces, si la persona se demora, paga más. En cambio, la cuenta no, la cuenta es un documento, una factura. ¿Sí? Ok. Bien. Ahora bien, parándonos ahora en el otro lado de la historia, es decir, en aquel lugar donde estábamos en financiamiento. Nosotros ahora somos quienes necesitamos pedir dinero y nos vamos a ir a un banco. Oye, mira, necesito que me prestes plata para inversiones, para negocios, para lo que sea. El banco te va a decir, oye, bien, yo te lo presto, pero ¿qué gano yo? ¿Qué garantías tengo? Y entonces el banco empieza con distintas figuras de financiamiento. Estas figuras de financiamiento, sí, cuando el banco no puede cobrar es exactamente como estás colocando ahí el asiento, Verusca. Gastos de cobranza, giro enviado al cobro per contra, giro enviado al cobro y banco. Sin la palabra efecto por cobrar. El efecto por cobrar te lo sigues quedando tú. ¿Sí está claro, Verusca? Ok, chévere. Entonces, el banco te va a decir, mira, yo lo que puedo darte es una línea de crédito. ¿Qué es una línea de crédito? Es que tú puedes endeudarte con el banco hasta por un monto. Tú dices, mira, yo te puedo darte una línea de crédito hasta por 10 millones. Chévere. ¿Cómo los quieres? Entonces, yo te ofrezco los distintos instrumentos y esos son los que nosotros vamos a ver. El primero de ellos, pagaré bancario, que ese también lo vamos a recordar porque ese se vio en contabilidad 1, pero lo vamos a recordar. El segundo, hipotecas. El tercero, pignoración. Y el cuarto, efecto por pagar. El banco te dice, tengo estas 4 cosas. ¿Por qué es importante? Porque tú como administrador y contador le vas a sugerir al dueño cuál de ellos 4 es mejor. Porque el dueño va a ir al banco y va a dar la cara y va a poner su garantía, su firma, lo que sea. Pero quien lo va a orientar eres tú. Le va a decir, oye, mira, no hagas esto, no pongas este es mejor, este es peor, este es más corto, este es más largo. Entonces, esa información solo la conoce el administrador y el contador. Muchísimos empresarios me ha pasado que no tienen ni idea de lo que es contabilidad o de lo que son los términos bancarios. Yo lo que son buenos negociantes o son buenos emprendedores, pero son malísimos con los números. Entonces tú ves que ellos se voltean y me dicen, ¿y esto cómo se traduce? Entonces yo le echo el cuento, mira, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Ah, ok, ¿y cuál es mejor? Este. Entonces por eso que nosotros nos vamos a conocer los 4. Vamos a arrancar por pagaré, después vamos a pasar a hipotecas y después vamos a pasar a pignoración y efectos por pagar. Si estamos más o menos en sintonía. Sí, profesor. Bien. Ok. Antes de entrar y antes de jorungarlo, porque eso ya lo vamos a hacer para la clase que viene, debemos estar claros de que hay 4 variables que debemos considerar para poder comparar. El primero, ¿cuánto dinero necesitamos? ¿Por qué? Porque estamos claros que el banco nos va a quitar plata. O sea, el banco no te va a dar el dinero completo. Si tú vas a ir
ahorita a un banco y pides plata, el banco te va a decir, mira, te doy tanto, menos los intereses, menos los gastos de cobranza, menos cualquier cosa. El banco rara vez te da el dinero completo. Entonces, tú tienes que saber, lo primero que tienes que saber es cuánto dinero necesitas para saber cuánto vas a pedir. Segundo, la línea de crédito se acaba. Entonces, tú no puedes llegar y decir, bueno, pido un pagaré, ay, se acabó, pido otro, pido otro, pido otro, pido otro. Llega un momento que se te acabó. Tú tienes que planificarte y decir, bueno, perfecto. Yo puedo pedir 3 pagarés, 2 pignoraciones, una hipoteca, yo puedo pedir para tú saber con cuántos instrumentos puedes trabajar. Porque en última instancia tú puedes decir, mira, yo agarro un solo instrumento y pagaré para todo el mundo, chévere. Pero ya sabes que cuando quieras usarlo o quieras cambiar de instrumento financiero, es todo un papelero distinto. Entonces, para ahorrar papeleo, normalmente te planificas. Otra de las variables es la tasa de interés. Hay tasas que son muy chiquitas, hay tasas que son muy grandes. Aunque en Venezuela, por ley, ningún banco te puede cobrar más del 30%, porque más del 30% es considerado usura. ¿Qué se refiere a usura? Aprovechamiento del banco hacia el cliente. Entonces, del 30% para abajo, el banco puede pedir las tasas que quiera. En la época donde había tarjetas de crédito, las tarjetas de crédito eran un peligro. Las tasas de interés llegaron incluso hasta 30, de ahí no podían pasar. Pero eran un peligro. ¿Por qué? Porque tú llegabas y todos los bancos te daban tarjetas. Entonces tú llegabas a tener 4 y 5 tarjetas. Y en todas tenías unas deudas, pero galácticas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú te auto justificabas diciendo, es que yo me lo merezco, total, eso lo pago después, y pum. Total, eso lo pago después, pum. Cuando te dabas cuenta y llegaban las cuentas, era una locura. Yo llegué a conocer gente que pagaba una tarjeta con otra, hacían unos arroz con mango que no eran explicables, que nunca tenía miedo. ¿Okay? Todas esas personas se salvaron por 2 cosas. Una, como en Venezuela no pagas cárcel por deuda, o sea, esa persona nunca fue a la cárcel, en Venezuela eso no existe. Entonces, la persona lo que hizo fue que perdió todos los sistemas de crédito. Esa persona no tenía ni tarjeta de débito, ni tarjeta de crédito. Por supuesto, nada que ver con todo esto que les estoy hablando de pagaré, nada de esas cosas. Esa persona cobraba su sueldo en dinero en efectivo y lo tenía en su casa en dinero en efectivo, guardado en el colchón, o sea, guardado en su casa. No podía usar ningún sistema bancario, porque en el momento que esa persona abriera una cuenta y depositara, así sea 10 bolívares, el banco le iba a quitar 10 bolívares. Porque lo que el banco te dice es, yo no te puedo quitar mientras tú no tengas el dinero. En el momento que tú tengas el dinero, tú me vas pagando. Y entonces esa persona estuvo así durante mucho tiempo. Luego después tuvo también suerte, porque vinieron las conversiones monetarias en donde quítame cero, sácame cero, y llegó un momento que quitaron como que cualquier parranda de cero, o sea, quitaron algo así como que 5 ceros en la primera, luego quitaron 4 en la otra, o algo así por el estilo. Yo sé que quitaron aproximadamente como 11 ceros. ¿Ok? Por supuesto, la deuda, si la deuda era de 1000, quedó en polvo. No existe. O sea, los bancos tuvieron que asumir esas pérdidas. ¿Ok? También, por supuesto, los bancos más nunca volvieron a emitir tarjeta de crédito. Actualmente las tarjetas de crédito no existen. Las tarjetas de crédito que hay actualmente son tarjetas de débito. O sea, te dicen que es de crédito, pero que casi que tienes que pagarlas en una semana. Son tarjetas muy controladas, pues, y son normalmente respaldadas por moneda dura. ¿A qué nos referimos? Por dólar. Que te den una tarjeta de crédito respaldada por bolívares porque tú tienes mucho dinero en la cuenta de bolívares. Mucho dinero. De lo contrario, rara vez te lo van a permitir. Entonces, esos son los sistemas
de deuda, por supuesto, de cada uno de nosotros. Lo que vamos a usar como empresa es sentarnos entonces a analizarlos cada uno de ellos. Eso lo haremos a partir de la clase del miércoles, nos vamos a meter con cuchillo y corte con todas esas cosas. Sí, Carmen, muy pocos, de hecho, muy pocos los reactivaron después de la pandemia. Pero aún así, yo creo que todavía hay varios que te ponen muchos pero. Porque es eso. ¿Qué garantía me das tú de que no me vas a volver a dejar endeudado hasta la pared de enfrente? Y los bancos se interconectan entre ellos. Yo, por ejemplo, yo abrí una cuenta en el Provincial y cuando yo fui a abrir la del trabajo en Bancaribe, no sé por qué ellos tienen Bancaribe, pero bueno, automáticamente me preguntaron, usted tiene una cuenta con un banco provincial, no sé qué. Le dije, sí, pero ahí me paga la universidad, esas no me las mezclen. Porque la única manera de yo poder saber cuánto cobro de uno y cuánto cobro por otro. Miseria en ambos lados, pero bueno. Bueno, señores. Sí, Lismari, búrlate, búrlate. Yo estoy seguro que más de uno de mis estudiantes que están aquí, en mis 26 estudiantes, más de uno gana más que yo. Estoy, pero mira, casi seguro. No, tranquila, yo sé que es un chiste, pero yo sé que más de uno de ustedes lo son así. Sí, las variables son parte de la fuente de financiamiento, Stephanie, porque tú tienes que sentarte con cada uno de los instrumentos y ver, bueno, ¿cuánto dinero necesito? ¿Cuál es la tasa de interés? ¿Qué riesgo tiene? Bueno, entonces lo tomo o no lo tomo. O sea, para el pagaré y para todos los demás. Banca Amiga también es una locura, Greber. O sea, yo creo que realmente Banca Amiga también tiene la misma inestabilidad. Provincial es lo mejor, aunque la gente, atención al cliente es un asco. Entonces esa gente parece que hubieran sido nacidos en, no sé, en otro planeta. Mercantil es la atención al cliente de su tropia, tal cual. Tú llegas a Mercantil y es así como que el tiempo va a velocidad 1. Dígame, ¿a dónde fue? ¿Qué hace? ¡Ah! No, te desespera, pues mata a una gente. Ahora, Manuel. Manuel y el caballo bolivariano. Taratatán, tan, taratatán, tan. En Banesco tienen buena atención, pero son medio impertinentoides. Bueno, realmente los bancos en Venezuela no colaboran. Realmente yo no conozco un banco que tú digas que te provoca. No, di que no, Manuel, di que no. Ya te vi tú y tu chaquetica roja. Taratatán, tan. No tengo problema, pero Bicentenario y Venezuela, mira, son cualquier cosa menos un banco. Ahí también te puedes podrir sentado. Venezolano Crédito es bueno, pero Venezolano Crédito tiene muchos pero para que tú abras una cuenta. Te ponen mucho pero. Bueno, señores, no dejen chinche. Nos vemos entonces el día miércoles. Por favor, lean la parte de pagaré y de hipoteca para poder entrar en caliente en el asunto, ¿ok? Por favor. Y el ejercicio es una manera de que, bueno, pueden tomar los ejercicios resueltos e ir avanzando e irlos analizando. Por lo demás, señores, tengan buenas noches, que descansen, que coman bien y, bueno, estamos conversando.